cuando un simple acto de bondad se transforma en un milagro, nos recuerda que el universo funciona de maneras misteriosas y maravillosas. Esta es una historia que demuestra cómo un pequeño gesto puede desencadenar una cadena de eventos increíbles, conectando vidas de una manera que nadie podría haber predicho. Es la historia de un gato perdido, un hombre bondadoso y una sorpresa que dejaría a toda una comunidad maravillada. Quédense con nosotros para descubrir cómo una tarde fría y un encuentro casual llevaron a un desenlace verdaderamente increíble. Era una tarde de martes, como cualquier otra para Mark, un diseñador gráfico que disfrutaba de una vida tranquila y predecible. El aire otoñal era fresco y las hojas crujían bajo sus pies, mientras caminaba a casa desde el supermercado local. Las calles de su tranquilo barrio suburbano estaban bañadas por la suave luz de las farolas. Pero esa noche, algo era diferente. Un grito débil y desesperado rompió el silencio. Mark se detuvo y escuchó, con la mirada escudriñando la acera tenuemente iluminada. El sonido se escuchó de nuevo, un débil maullido lleno de angustia. Siguiendo el sonido, Mark encontró a una criatura pequeña y temblorosa, acurrucada bajo un arbusto denso. Era un gato, un hermoso gato atigrado rojizo con llamativos ojos verdes. Pero esos ojos estaban llenos de miedo y agotamiento. El gato estaba delgado, con el pelaje enmarañado y sucio, y era evidente que no había comido en días. No llevaba collar, ni placa, ni nada que identificara su procedencia. A Mark le dolía el corazón por el pobre animal. Nunca había sido un amante de los gatos, prefiriendo la bulliciosa compañía de los perros, pero no podía irse y dejar a este ser indefenso a su suerte en el frío. «Hola, pequeño», susurró suavemente, agachándose. «¿Te has perdido?» El gato se estremeció al oír su voz, pero no echó a correr. Parecía no tener fuerzas para escapar. Con cuidado, Mark extendió la mano, dejando que el gato le oliera los dedos. Tras un momento de vacilación, el gato se inclinó hacia adelante y le dio un débil empujón en la mano. Una silenciosa súplica de ayuda. En ese instante, Mark tomó una decisión. Recogió al frágil animal, envolviéndolo con cuidado en su chaqueta para protegerlo del viento cortante. «De acuerdo, vamos a un lugar cálido», murmuró, volviendo a casa con su inesperado nuevo compañero. Una vez dentro de su acogedor apartamento, Mark dejó al gato sobre una alfombra suave. Corrió a la cocina, calentó leche y abrió una lata de atún que acababa de comprar. El gato, al que tentativamente decidió llamar Rusty por su pelaje naranja intenso, devoró la comida con un hambre que denotaba días de inanición. Mientras Rusty comía, Mark lo examinó más de cerca. Era evidente que había sido una mascota bien cuidada en algún momento. A pesar de la suciedad, su pelaje era grueso y su comportamiento, aunque tímido, no era salvaje. Simplemente estaba perdido y asustado. Mark pasó la noche poniendo cómodo a Rusty. Improvisó una cama con una caja de cartón y una manta vieja y suave. Rusty, tras terminar su comida y un largo trago de agua, se acurrucó en la caja y casi al instante cayó en un sueño profundo. El suave y rítmico ronroneo de su gato llenó el tranquilo apartamento. Mark lo observó un rato, invadido por una extraña sensación de paz. Sintió una conexión con esta pequeña y vulnerable criatura que había rescatado del frío de la calle. Decidió que al día siguiente haría todo lo posible por encontrar a la familia de Rusty. Antes de acostarse, le tomó algunas fotos al gato dormido, planeando hacer volantes de gato perdido por la mañana. A la mañana siguiente, Mark despertó con una imagen que le conmovió. Rusty ya no estaba en su caja. En cambio, estaba acurrucado a los pies de la cama de Mark, ronroneando con fuerza como para darle las gracias. El gato parecía mucho más relajado, e incluso lo saludó con un maullido amistoso y una caricia en la pierna. Después de darle el desayuno a Rusty, Mark se puso manos a la obra. Diseñó un folleto sencillo pero llamativo con la foto de Rusty y su número de teléfono, junto con la leyenda: «Encontrado,
Dulce gato pelirrojo, ¿es este tu amigo perdido? Imprimió docenas de copias y dedicó su hora de almuerzo a pegarlas en farolas, cafeterías locales y en el tablón de anuncios comunitario del parque cercano. También publicó las fotos de Rusty en varios grupos locales de redes sociales para mascotas perdidas, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, reconociera al hermoso gato atigrado. A medida que avanzaba el día, su teléfono permaneció en silencio. Llamaron algunas personas, pero eran dueños de diferentes gatos perdidos. Una pequeña parte de Mark comenzó a desear, egoístamente, que tal vez nadie reclamara a Rusty. El pequeño gato ya había empezado a llenar un vacío silencioso en su vida, que ni siquiera sabía que existía. Esa noche, Mark y Rusty se adaptaron a una rutina cómoda. Mark trabajaba en sus diseños mientras Rusty dormitaba en un rincón soleado del suelo, o jugaba con un papel arrugado. El silencio del apartamento se llenó ahora del suave golpeteo de patitas y ronroneos de satisfacción. Mark se encontró hablando con Rusty, contándole detalles de su día y riéndose de sus travesuras felinas. Se estaba encariñando, y la idea de abandonarlo se volvía cada vez más dolorosa. Sabía que era lo correcto. En algún lugar, una familia seguramente extrañaba a su querida mascota. Al día siguiente, justo cuando Mark empezaba a perder la esperanza, sonó su teléfono. La voz al otro lado era la de una anciana con un tono tembloroso, una mezcla de esperanza y ansiedad. «¿Hola?», empezó. Vi tu folleto, el del gato pelirrojo. Me llamo Clara». Describió un gato que coincidía perfectamente con la descripción de Rusty, hasta con una pequeña mancha blanca en el pecho que Mark había notado la noche anterior. Lo llamó Leo. Se le quebró la voz al explicar que Leo llevaba más de 3 semanas desaparecido. Se había escapado accidentalmente por la puerta trasera durante una tormenta, y no se le había visto desde entonces. Clara vivía al otro lado de la ciudad, a una distancia considerable de donde Mark lo había encontrado. Estaba desconsolada y lo había estado buscando incansablemente. Explicó que Leo no era solo una mascota. Era su único compañero desde que su marido falleció hacía 2 años. Leo era su sombra, su confidente, su razón para levantarse por la mañana. Perderlo había sido como perder una parte de su propio corazón. El corazón de Mark se encogió. Sabía que tenía que reunirlos. Hizo arreglos para que Clara viniera esa tarde. Al acercarse la hora de la llegada de Clara, Mark sintió una punzada de tristeza. Le dio a Rusty, o Leo, un último rasguño detrás de las orejas. «Tu mamá viene a buscarte, amigo», susurró. «Te vas a casa». Justo entonces sonó el timbre. Mark respiró hondo y abrió la puerta. Allí estaba una mujer pequeña y frágil con ojos amables y llenos de lágrimas. Era Clara. «Muchas gracias por llamar», dijo con la voz llena de emoción. Estaba muy preocupada. «Por favor, pase», dijo Mark, llevándola a la sala. En cuanto Clara entró, Leo levantó la cabeza de golpe, giró las orejas y abrió los ojos de par en par. Por un segundo, se quedó mirando fijamente. Entonces, un maullido alegre escapó de sus labios y salió disparado de su sitio en la alfombra. Corrió directo hacia Clara, zigzagueando entre sus piernas y ronroneando como una lancha. «¡Ay, Leo! ¡Mi dulce niño!», gritó Clara, cayendo de rodillas y abrazando al gato. Enterró la cara en su pelaje, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Leo le lamió la cara, rozándole la barbilla, y todo su cuerpo vibró de felicidad. El reencuentro fue una de las cosas más conmovedoras que Mark había presenciado. Fue una muestra de amor puro entre una persona y su animal. Sintió un nudo en la garganta al verlos. Aunque le entristeció la partida de Leo, la alegría en el rostro de Clara valió la pena. Había hecho lo correcto. Mientras Clara se recomponía, le dio las gracias a Mark efusivamente, con una gratitud desbordante. Le explicó lo vacía que había estado su casa sin la presencia de Leo. Mientras hablaban, Mark le ofreció una taza de té, y ella empezó a contarle más sobre su vida y su difunto esposo.
Arthur. Señaló un medallón que llevaba colgado del cuello. Arthur me lo regaló en nuestro 50º aniversario, dijo con los ojos brillantes. Nunca me lo quito. Mientras hablaba de su esposo, miró distraídamente la sala de estar de Mark. Su mirada se posó entonces en la repisa de la chimenea, donde Mark guardaba una pequeña colección de fotos enmarcadas. De repente, se le cortó la respiración y palideció. Señaló con un dedo tembloroso una de las fotografías. Era una vieja foto en blanco y negro de un joven soldado uniformado. ¿Dónde conseguiste esa foto?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Mark se sorprendió por su repentino cambio de actitud. Ese es mi abuelo, explicó. También se llamaba Arthur. Luchó en la guerra. Es una de las pocas fotos que mi abuela tenía de él de aquella época. Clara se levantó, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad, y caminó lentamente hacia la repisa de la chimenea. Cogió el marco con manos temblorosas. ¿Arthur? ¿Miller?, balbuceó, recorriendo con el dedo el rostro de la foto. Sí, respondió Mark, confundido. ¿Cómo supiste su apellido? Las lágrimas volvieron a correr por el rostro de Clara, pero esta vez no eran solo lágrimas de alegría por su gato. Eran lágrimas de conmoción, de un pasado que volvía al presente. Abrió el relicario que llevaba al cuello. Dentro, a un lado, había una pequeña foto suya de joven. Al otro lado, una foto del mismo soldado del marco de Mark. Arthur Miller fue mi primer amor, susurró Clara con la voz entrecortada por la emoción. Estábamos comprometidos antes de que lo enviaran a la guerra. Me escribió durante meses, y luego las cartas simplemente cesaron. Me dijeron que estaba desaparecido en combate, que se daba por desaparecido. Lo esperé. Durante años, lo esperé. Mark se quedó paralizado, con la mente dando vueltas. No podía creer lo que oía. Su abuelo había sobrevivido a la guerra, pero había sufrido una grave lesión en la cabeza que le causó amnesia. No recordaba nada de su vida antes de la guerra. Finalmente fue repatriado. Conoció a la abuela de Mark en un hospital de rehabilitación y construyeron una nueva vida juntos. Había fallecido hacía una década, sin haber tenido nunca